para los que nos toca usar traje, créame que yo solo porque, pues, por respeto y por consideración a ustedes, ¿verdad? Pero la verdad que sí, el calor ha estado bastante fuerte estos días y creo que, pues, así va a seguir, ¿verdad? Pero, pues, vamos a aprovechar este tiempo, le vamos a dar por ahí rápido a la clase, siempre pues abarcando lo que necesitamos ver, ¿verdad? Y pues posteriormente ya podrán ustedes pues retirarse a la fiesta, a tomarse ahí un par de micheladas o pues lo que más les guste, pero pues lo importante es que pues todos cumplamos con ese deber, ¿verdad? Yo la verdad los felicito porque pues es un viernes, es quincena y pues el hecho de que estén ustedes aquí quiere decir mucho, ¿verdad? Su compromiso, la verdad se respeta y créanme que yo reconozco mucho pues ese esfuerzo que se hace, ¿verdad? Yo entiendo y los sacrificios pues que ustedes están haciendo hoy, créanme que el día de mañana pues los van a llevar lejos, ¿verdad? Y por buen camino, ¿ok? Solo antes de empezar, vamos a ver, por ahí me estuvieron escribiendo algunas personas relacionada a que, pues como son nuevos o al final creo que ya los lograron asignar al curso, pues, ¿cómo se llama? Ya pues prácticamente están aquí. Entonces hay personas que no tenían conocimiento de que había un drive. No sé si me pueden confirmar si está el drive en la pantalla. Sí, está el Drive Leak. Sí, Está licenciado, sí. listo. Ok. Bien, para los que pues no están tan familiarizados con la tecnología y todo, les explico. En el grupo de WhatsApp, ¿sí? En la descripción van a encontrar el link de la clase, que es el link que siempre utilizamos para la clase, y asimismo pues van a encontrar un link que los lleva a un Drive, ¿sí? Entonces ese link del Drive, ¿sí? Lo van ustedes a copiar, a pegar en su navegador y todo, y cuando ustedes pues hayan ingresado, ¿sí? Eso los va a redirigir hasta esta página, ¿sí? Le van a dar donde dice Derecho Internacional Público 1, que es el curso que ustedes están llevando, ¿sí? Y si se dan cuenta, pues aquí aparecen en carpetas los materiales que hemos utilizado, ¿sí? Están todos los materiales del primer parcial, ¿sí? Ahí se quedaron pues todos los materiales, los laboratorios y el material que utilizamos, ¿ok? Y ahora pues ya estamos en los del segundo parcial, ¿sí? Por ahí pues encuentran la Convención de Viena, ¿sí? Y la clase número 7 que fue la que tuvimos el día martes, ¿ok? Vamos de una vez pues a dejar la clase número 8 por aquí, para que ustedes pues ya la tengan. Y pues a los que son nuevos y nunca lo habían visto o no sabían que aquí encontraban el material, pues yo conforme vamos avanzando con las clases les voy cargando el material. ¿Por qué no se los cargo todos de una vez? Porque, ¿cómo se llama? Si no, ya nunca los vuelvo a ver, ¿sí? Imagínense, hoy eh, no estamos todos y muchos se van confiando así. Entonces, al final, y pues ya no logro verlos y no logramos desarrollar la clase de forma correcta, ¿verdad? Y pues ustedes se pierden eso. Entonces, por esa razón, lo voy cargando clase por clase, ¿ok? Bien, ya está entonces el material ahí. Ahí encuentran todos los materiales, se quedan el link por si tienen retrasada. Yo no los muevo de ahí los dejo. Y pues ahí ustedes los pueden encontrar para repasar por si tienen retrasada, por si quieren aprender más, por si tienen alguna otra duda. Entonces ahí los pueden ir sacando, ¿sí? El Drive es público, entonces ahí está el link en el grupo. No hay chance que me digan, mire, no puedo entrar o no tengo acceso. Y a veces, pues, hay compañeros que muy proactivamente por ahí hacen resúmenes del material y se los mandan a ustedes en ese grupo de WhatsApp, ¿sí? A ver, Jamie, díganos. Buenas noches, licenciado. Un gusto saludarlo. Fíjese que yo soy una de las personas que me acabo de unir a la sección Sí. y tengo duda de cómo realizar su examen, licenciado. El día martes, va a ser el día martes en el horario de clase, ¿sí? Allí está si usted no está en el grupo, seguro, o ya se Sí, agregó. licenciado, ya me uní al Ok, grupo y entonces, también pues, se mete, bueno, ya está en el grupo,
va a ingresar al Drive, va a descargar todos los materiales, va a ver que hicimos un laboratorio. Obviamente a ustedes que se acaban de agregar, pues el examen sí les va a valer 30, a los demás les costó 25, porque habíamos dejado una tarea de 5 puntos, pero obviamente ustedes por esta cuestión tan especial que se dio, pues ya no se las puedo dejar, ¿sí? Entonces su examen vale de 30 puntos, son 10 preguntas, ¿sí? Y ahí está todo el material para que ustedes puedan repasar, ¿ok? Está bien, licenciado, muchas gracias. Y como le Y digo, examen el día martes a las 7 en el salón de clases, una ¿ok? última consulta, licenciado. Dígame. ¿Tenemos que enviar una nota, licenciado, o solo así? Mire, o sea, el reglamento establece que sí, el problema es que ya se le venció el tiempo para poderlo hacer, que son 3 días después del examen. Entiendo yo la situación tan especial que se dio y con esto de los cambios de secciones y todo, y pues lamentablemente algunos se los hicieron muy tarde, entonces por esta ocasión pues no lo vamos a hacer, ¿sí? Se examinan nada más. Las notas, para los que se preguntan, mire, para cuándo van a estar las notas? Yo he ido avanzando, pero pues no he cargado las notas porque todavía me habían dicho que me iban a cargar o iban a agregar a otras personas a la clase. Entonces, pues se va corriendo todo el cuadro de notas. Entonces, para evitar eso, pues voy a esperar, ¿sí? A tener a los de examen extemporáneo y muy probablemente el otro viernes, ¿sí? El otro viernes voy a estar cargándole, ¿sí? Vamos a ver, pasó una semana este lunes. Bueno, pasaron, contando días hábiles, pasaron 5 días, para este lunes son 10 días hábiles, y cabal el viernes tenemos 15. El viernes sería mi último día. Puede ser que estén antes, pero pues espero ahí su comprensión por estos cambios que están haciendo, ¿verdad? Y porque todavía faltan compañeros, por eso no la se carga, ¿ok? Está bien, licenciado, muchas A la gracias. orden. Buenas noches. A ver, Delfina, díganos antes de que arranquemos. Licenciado, buenas noches. Fíjese que yo no aparecía en su chat. Se recuerda que el día del examen le hablé y ¿Sí? ya ingresé al chat donde me mandó el compañero para que me agregara. ¿Sí? No aparece el Drive ni los trabajos que usted puso, ni las tareas, nada me aparece. Yo creo que usted se agregó al otro grupo, es que con esto de que hay varios grupos estudiantiles, cada grupo estudiantil pues crea al final su grupo, pero se recuerdan que por eso al inicio de la clase pues les habíamos dicho de que íbamos a crear un grupo especialmente para la clase, ¿sí? Para evitar pues todo eso que a veces la información no termina llegando. Y lo más importante es pues que ustedes como alumnos reciban la información. Entonces, yo creo que usted está en el grupo incorrecto. Ahora bien, si tal vez sí está en el grupo correcto, que, vamos a ver, el grupo correcto tiene esta foto. Ya se la enseño. Está en la descripción, si es que tal vez ella no lo encuentra, está en la descripción Mire, del... el grupo, no sé si se alcanza a ver bien, el grupo que sí es, digamos, el verificado es este, ¿ok? Entonces, si usted está en ese y tal vez no ha ingresado a la descripción, ¿sí? Puede ingresar en la parte de arriba donde está el nombre, le da clic allí y allí la va a tirar como a otra ventana. Y posteriormente, pues ahí va a lograr, ¿cómo se llama? A ver, pues esta información que le decimos. Ahora bien, si alguien, ¿sí? De los que está aquí nos puede ayudar a enviar por ahí los links en el chat del Drive, se lo agradecería mucho. Y por ahí veo que Lourdes ya nos hace favor de mandar el link de WhatsApp para que se pueda unir al grupo si es que no está en ese grupo. ¿Ok? ¿Sí? A ver, Lidia, díganos. Gracias, licenciado. Se me olvidó bajar la mano porque era en relación a lo mismo que le iba a hablar de ese Drive. No tengo aún el link, pero ya lo tengo. Usted sí está en el grupo que tiene la foto donde está mi nombre y el de los auxiliares. Sí, ahorita estaba revisando el link. Voy a Ok, confirmar. Gracias, perfecto. muy amable. A la orden. Bien, si no hay ninguna otra duda, pues procedamos a la clase, ¿sí? Se recuerdan que la clase anterior, ¿sí? Trató o empezamos a ver qué eran los tratados. Por ahí pues hicimos un análisis de qué era un tratado y pues recordábamos de cuando hablábamos de las fuentes del derecho internacional,
pues habíamos establecido a los tratados, ¿sí? Como la principal fuente del derecho internacional de nuestros tiempos, ¿sí? ¿Y por qué por qué es que los tratados son la fuente principal en nuestros tiempos? Y es debido a ese proceso de codificación en el que pues ha entrado el derecho internacional público y pues derivado de eso, lo que han buscado o lo que se les ha facilitado a los estados es pues todas esas prácticas o esas costumbres internacionales que se tenían antes, pues ya se vayan codificando. ¿Por qué? Para que queden por escrito, ¿sí? Hay pues esta corriente positivista del derecho que ha alcanzado todas las ramas en la cual pues, como les digo, básicamente lo que se busca es toda la costumbre, en este caso la costumbre internacional, o todas esas prácticas que se venían dando durante el desarrollo de la historia y el desarrollo del derecho internacional público, pues ahora pues ya queden plasmadas en un tratado o bien en un convenio, ¿sí? Por ahí establecíamos también que en la convención, ¿sí? De Viena, pero se recuerdan que mirábamos el video y establecíamos que convenciones de Viena hay 4, pero específicamente la convención sobre tratados, o bien la convención de Viena sobre tratados, era la que regulaba específicamente qué era un tratado y cómo se venía dando, ¿sí? Dicha convención, pues yo la adjunté ahí al Drive para que ustedes pues puedan analizarla, ¿sí? Empiezan a ver, empiecen a familiarizar con ella, porque muy probablemente pues trajemos algún tipo de laboratorio con ella, ¿sí? Esta pues les decía yo que se había firmado el 23 de mayo de 1969 y pues que la misma había entrado en vigencia a partir del 27 de enero de 1980 y pues Guatemala la había ratificado hasta el año de 1996. Entonces, posteriormente a eso, pues miramos una doctrina, ¿verdad? La doctrina de los tratados y tratábamos de definir qué era un tratado, ¿sí? Y pues, si nos íbamos a la definición legal de lo que era un tratado, según la Convención de Viena, ¿sí? Sobre tratados, pues esta nos definía que era aquel acuerdo, ¿sí? Nos definía al tratado como aquel acuerdo, ¿sí? Internacional celebrado por escrito entre dos o más estados y regido por el derecho internacional, ¿sí? Y establecíamos o hacíamos esa comparativa, ¿verdad? Que posteriormente, pues, había nacido una convención especial, la cual, pues, había venido a ampliar eso, derivado a que, pues, el derecho internacional ya no se daba, o en la actualidad ya no se da, solo entre estados, sino que se sumaba, pues, a todos aquellos entes o a aquellos, bueno, a todos aquellos sujetos de derecho internacional público, ¿verdad? Entonces, pues, en ese entendido, ¿sí? Se había ampliado y habíamos establecido o creado una definición de tratado como aquel acuerdo de voluntades por medio del cual un Estado y otros sujetos de derecho internacional público pues se convenían en hacer o no hacer o pues que iba a ser aquel contrato entre sujetos de derecho internacional para obligarse a hacer determinada cuestión o para no hacer, ¿sí? Tanto de forma positiva como de forma negativa, ¿sí? Todo esto, pues, para los que no lo sabían, está allí en el Drive, está en la clase anterior y por ahí, pues, lo pueden verificar, ¿ok? Ahora bien, ¿sí? Ya establecimos, pues, una definición para lo que es tratados, ¿sí? Ya sabemos o tenemos esa noción de que es un tratado. Y poco a poco, pues, esta unidad, ¿sí? Esta tercera unidad que básicamente se trata sobre los tratados, pues vamos a desarrollar, ¿sí? Esa doctrina o esa teoría de los tratados y asimismo pues vamos a ver cómo se hace un tratado o cómo, perdón, también entra en vigencia y todo ese desarrollo que se tiene que llevar para que el mismo pues pueda cobrar validez, ¿sí? Pero para esto pues nosotros tenemos que ir avanzando y desarrollando esta teoría y vamos a ver que los tratados, pues, van a recibir otros nombres, ¿sí? ¿Y por qué van a recibir otros nombres? ¿Sí? Esta definición como tal de tratado podríamos establecer que es como la definición genérica, ¿sí? O es la definición más general. Pero aparte de tratados, ¿sí? También vamos a encontrar la definición de convención,
¿sí? Tratado y convención, ¿sí? Podríamos establecerlo o considerar a estos nombres, ¿sí? Como esa designación general que se ha realizado para este tipo de instrumentos, ¿sí? Es esta, pues, la definición en su forma más general y en su forma más amplia para, pues, referirnos a ese acuerdo de voluntades entre sujetos de derecho internacional. Pero, sin embargo, existen otros nombres o se le da otros nombres a ciertos tratados, ¿sí? O a ciertos convenios, los cuales pues regulan ciertas cuestiones específicas, ¿sí? Por eso les digo, un tratado o un convenio pues es la generalidad, ¿verdad? ¿Sí? Todos son tratados, y si no le queremos decir tratados, pues todos son convenios, pero ya en el desarrollo doctrinario, ¿sí? O ya en el desarrollo teórico, pues para ciertos actos o para ciertas cuestiones, estos tratados o convenios pues adoptan otros nombres, ¿sí? ¿Y cuáles son esos nombres? Y por eso arrancamos nuestra clase preguntándoles, ¿sí? ¿Qué otros nombres pues reciben los tratados? ¿Ok? Veamos entonces, ¿sí? Esta comparación, ¿sí? Tratado o convención. Esta acepción pues se refiere a los nombres genéricos, como bien les decía, a los que normalmente los conocemos, ¿sí? Estos nombres pues designan en forma más general y completa el acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos del derecho internacional público, ¿sí? Sin embargo, pues van a existir otros nombres que indican relaciones y situaciones específicas bien determinadas, ¿sí? Aun cuando estos se utilizan para nombrar a la misma noción jurídica, ¿sí? Los que vamos a ver ahorita no es que no sean tratados o no sean convenciones, sino que, como les decía, pues regulan situaciones muy específicas y puede ser que se les designe no como tratados, sino como la definición como tal, ¿sí? Como les digo, no dejan de ser tratados o convenios por no llevar el nombre, ¿sí? Y el primero que encontramos, pues va a ser el arreglo, ¿sí? ¿Qué es el arreglo? El arreglo, pues, es un instrumento escrito u oral de menor categoría que no exige mayores requisitos formales, ¿sí? Podemos llegar entre dos estados a un arreglo, ¿sí? Para solucionar, pues, alguna disconformidad, algún problema, algo que esté surgiendo, ¿sí? Y que no necesite, pues, esa creación de un tratado, ¿sí? Que no valga la pena, pues, llevar ese proceso que es un poco más largo y que implica más cuestiones para arreglar, pues, tal vez algún problema de menor jerarquía, ¿sí? Les pongo un ejemplo, o como cuál sería el ejemplo, ¿sí? Imaginémonos ahorita que, pues, ya viene la Semana Santa, ¿sí? Pues ya viene el verano y todo, ¿sí? Muchas personas, ¿sí? Han agarrado o han optado por ir a vacacionar a El Salvador, ¿sí? La verdad, pues, el país ha venido creciendo en cuestiones turísticas mucho y ayuda mucho, pues, el nivel de seguridad que se ha proporcionado, ¿sí? Entonces, pues, muchas personas empiezan a agarrar y a irse a El Salvador, ¿sí? Pero llega un punto, o puede llegar un punto, ¿sí? En esta situación hipotética, en la que, ¿sí? Se empiece como a generar cierto conflicto derivado, ¿sí? De que se está haciendo mucha cola en la frontera, ¿sí? En el paso fronterizo o en la aduana fronteriza. Entonces, imaginémonos esto. Puede ser, como les digo, esta situación es hipotética, pero puede ser que Guatemala y El Salvador pues empiecen en el sector de los transportistas como a tener problemas, ¿sí? Se empieza a generar molestia, disconformidad por parte de los transportistas porque derivado a que ¿sí? En esta parte del verano, de Semana Santa y de todo eso, ¿sí? Se hace demasiada cola, entonces ellos se tardan hasta un día más, ¿sí? O se tardan pues muchas horas más y les toca esperar y se pone fatal el paso fronterizo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Para no celebrar un tratado, ¿sí? O una convención, porque, o sea, la situación pues tal vez no lo amerita, ¿sí? Viene el gobierno, ¿sí? Esto sería a través de los representantes, ampliándome un poco, pasándome un poco a Derecho Internacional Público 2, pero para que entiendan el ejemplo, pues básicamente el ministro de Relaciones Exteriores, ¿sí? Es
representante del presidente ante otros estados, ¿sí? Ejerce esa figura diplomática de representación. Entonces, pues, entre ambos ministros de Relaciones Exteriores firman un arreglo, en el cual, pues, ese arreglo, ¿sí? Llegan a un acuerdo que durante el mes de abril, ¿sí? Por ser Semana Santa, van a abrir alguna ventanilla y van a pedirle menos requisitos, ¿sí? De los que normalmente le piden a los transportistas para que pues fluya mayormente el tráfico, ¿ok? Y entonces pues aquí podemos ver ejemplificado cómo pues a través de un arreglo, pues el cual pues puede ser verbal o puede ser escrito, pues dos estados, ¿sí? Llegan o establecen alguna situación, ¿verdad? Sin mayores requisitos formales, ¿sí? Porque una vez pues pase abril, esto se queda sin efecto y todo vuelve a la normalidad, ¿ok? Asimismo, pues también tenemos el acuerdo, ¿sí? Ahí se recuerdan que todas estas figuras, sí, son en el derecho internacional, porque estas figuras, pues también algunas podrían darse dentro del derecho administrativo, pero el derecho administrativo pues va a ser interno, ¿sí? Aquí estamos en derecho internacional, ¿ok? Entonces, pues el acuerdo va a ser aquel instrumento celebrado a través de las cancillerías sobre un tema en específico en forma simplificada o un entendimiento alcanzado entre una cancillería y una embajada, o entre una cancillería y un sujeto de derecho internacional público, ¿sí? A ver, ¿qué ejemplo podemos tener aquí para ver un acuerdo? ¿Sí? Ya vimos, pues, o nuestra definición nos dice que es ese instrumento que se celebra a través de las cancillerías, ¿sí? Los cancilleres, ¿sí? O los representantes de cada uno de los estados, pues, van a ser los sujetos que lo van a celebrar, ¿sí? ¿Qué se me ocurre? Imaginémonos, sigamos en el mismo mood de las vacaciones y el verano ahorita, que es lo que está más cerca, ¿sí? Imagínense que ustedes pues van a irse a México. Para ir a México pues necesitan un pasaporte, ¿sí? Ustedes pues al necesitar ese pasaporte, ¿sí? Para poder ingresar. Ahora bien, ¿qué pasa? Resulta que justamente normalmente eso no pasa. Es más creíble que le pase a la Embajada de Guatemala o a una Cancillería de Guatemala que le pase a algún otro país. Pero supongamos que para este caso, a la Embajada de México aquí en Guatemala se le acabaron, ¿sí? Las cartillas y tiene un número de cartillas muy reducido, ¿sí? Entonces, celebran un acuerdo entre la Embajada de México y el Canciller de Guatemala para que a las personas que ya tienen una visa, ¿sí? Que ya tienen una visa mexicana, solo les coloquen un sello y ese sello signifique una ampliación de un año más, ¿ok? ¿Sí? Firman ese instrumento, se lleva a cabo, ¿sí? Un canciller guatemalteco y el embajador de México, y pues ese acuerdo al que llegan, pues va a permitir que únicamente con un sello, pues las personas se les amplíe la validez de esa visa mexicana. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿No nos perdemos? No, A licenciado. ver. Licenciado, Todo bien, licenciado. sí, licenciado, con una consulta. Estos dos que nos acaba de explicar, el arreglo y el acuerdo, tienen temporalidad, ¿verdad? O sea, son de un cierto periodo. Sí, pues, recordémonos que normalmente pues todos podrían tener un cierto periodo, ¿verdad? A menos de que no se establezca, ¿sí? Pero normalmente pues incluso hasta las leyes, dentro de las leyes ordinarias pues se establece cuál va a ser su vigencia, ¿verdad? Sí, y a veces no dice específicamente pues tal ley se va o va a finalizar en tal día o en tal fecha, sino que le dejan que dentro de la parte de reformas y todo, que una nueva ley pues va a derogar esta, ¿verdad? Entonces, pues sí, digamos que el arreglo del acuerdo, o todos los que vamos a ver, pues van a ser, por eso les digo, son como de una menor categoría que un tratado o que un convenio, porque estos pues ya se busca
que prepugnen en el tiempo, ¿sí? Que permanezcan, que perduren. Entonces, pues estos, al ser de menor jerarquía, pues lo que van a venir a hacer es, para no utilizar un tratado o no hacer un convenio, porque pues es un cachito más difícil, ¿sí? O un tanto más difícil, pues vamos a utilizar estos, ¿sí? Pero sí, su observación puede ser, no se les va a fijar una fecha o una caducidad, pero al ser asuntos menores, pues normalmente se buscan para enmendar situaciones de categorías inferiores, ¿ok? Bien, no sé si había otra mano levantada por ahí. ¿No? Entonces, avanzamos al siguiente. El siguiente es el modus vivendi, ¿sí? ¿Qué es el modus vivendi? Es un tratado no escrito, ¿sí? Que a veces se pone por escrito sin mayores formalidades, que se manifiesta en una situación más o menos temporal, ¿sí? Los anteriores no tenían fecha de caducidad, ni se establecía, ¿sí? A diferencia del modus vivendi, ¿sí? Este modus vivendi podría acordar pues alguna situación excepcional entre dos o más estados, ¿sí? Pero tiene esa característica, ¿sí? De que la situación pues tiene que ser temporal, ¿ok? Y esa pues podría ser una diferencia entre el acuerdo, ¿sí? Perdón, entre el arreglo, el acuerdo y este modus vivendi, ¿sí? ¿Qué podemos establecer en el modus vivendi? Ahorita le doy la palabra, ¿sí? En el modus vivendi, pues podríamos establecer, vayámonos ahora, ¿qué les digo? A la frontera, a una frontera, ¿qué les digo? Guatemala a Honduras, ¿sí? Nosotros sabemos de que para entrar a cualquier país de Centroamérica, ¿sí? O de los que pertenecieron a la provincia de naciones, pues podemos entrar solo con nuestro DPI. Una vez vayamos por tierra, ¿sí? Si vamos en avión, ¿sí? Necesitamos pasaporte. Pero podemos entrar a Centroamérica, básicamente, solo con nuestro DPI, al igual que Belice. Entonces, podríamos establecer, ¿sí? Que un tratado, un modus vivendi, podría ser que no se les solicite, ¿sí? A ciertas personas de determinada región o determinada comunidad, ni siquiera documento de identificación, ¿sí? Ellos pueden transitar libremente y pasar de un país a otro. ¿Por qué? Porque son residentes o porque es una comunidad tal vez muy alejada o, ¿qué les digo? Es una comunidad eh, indígena, porque pues hay indígenas en Guatemala, en Honduras, ¿sí? Y pues por su forma de vivir y su naturaleza y su educación y todo, pues ellos no les gusta registrarse, entonces viven de una forma en la que pueden trasladarse pues de un lugar a otro, ¿sí? Creo que hay normas o hay tratados así modus vivendi, ¿sí? En la parte del Amazonas, ¿sí? Derivado que pues allí hay muchas tribus todavía de personas que pues están un tanto alejadas de la humanidad, ¿sí? Y por lo tanto, pues han regulado estas normas para no fijar como límites o identidades estableciendo, refiriéndonos a nacionalidades para estos grupos, ¿ok? A ver, Delfina, diga. Sí, licenciado, yo una vez pasé por la frontera de Honduras y ¿Sí? le solicitan el DPI y ellos le extienden a uno un permiso por 15 días para estar en su país. Mire, realmente no, no se puede establecer como, o sea, el periodo máximo son 90 días, ¿sí? Pero pues a veces toman o sacan regulaciones, ¿verdad? Pero yo la última vez que fui a Honduras, fui por tierra y lo único que me dieron pues fue un papelito. No sé si a usted se lo dieron, o sea, lo registran a uno, le piden DPI y pues en ese papelito uno lo guarda como constancia cuando esté adentro, ¿sí? Y Así puede es, ser, ¿perdón? así es, y me marcaron que tenía de permiso para estar en ese país por 15 días. 15 días. Sí, pues sí, creo que a veces queda mucho a discreción de los oficiales de migración, ¿verdad? Pero imagínese, si usted hubiera tenido algún problema, pues
claramente hubiera podido invocar. Pues hay un tratado, un convenio internacional que establece pues esa vigencia o permanencia que uno puede tener en otro país mientras esté en tránsito, ¿sí? Que obviamente pues no puede exceder de los 90 días, ¿sí? Gracias ahí por la acotación. La siguiente figura que tenemos pues es el cartel, ¿sí? Por cartel pues no van a pensar en cartulina o en un cartel mexicano, sino que esta figura del cartel, ¿sí? Va a ser aquel instrumento que van a celebrado, ¿sí? Ya no por los estados, bueno, sí por los estados, pero no por figuras diplomáticas o representantes políticos, sino que va a ser ese instrumento celebrado entre dos ejércitos en combate, ¿sí? Que permite una tregua para recoger heridos y muertos, ¿sí? Y pues para permitir una negociación en vistas a poner fin al conflicto, ¿sí? Podríamos establecer pues que esta figura del cartel podría ser uno de los primeros documentos o primeros instrumentos pues que se firman cuando pues ya va a iniciar el proceso de negociación de paz entre dos estados que están en guerra, ¿ok? Posteriormente, pues tenemos el pacto, ¿sí? Y el protocolo. ¿Qué es el pacto? Es un instrumento jurídico que indica alianza, ¿sí? La cual persigue diversos objetivos, ¿sí? Como por ejemplo, el control de contrabando, ¿sí? La devolución de subversivos, ¿sí? O el intercambio de comunicación confidencial o militar, ¿sí? Hay un pacto muy, muy famoso que creo que todos han escuchado en algún momento. Vamos a ver si se recuerdan ahorita cuál es. San José. Correcto. ¿Y qué es el pacto de San José? Es la suspensión de la condena a muerte para personas que han cometido delitos de alto perfil, como el secuestro, asesinato, con agravantes. Sí, el pacto de San José, gracias ahí por la intervención. O también, como se conoce, como Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Es pues un tratado internacional que tiene como objetivo principal, ¿sí? Promover y proteger los derechos humanos en los países de América, ¿sí? Pero dentro de este pacto, dentro de esta convención, pues hay ciertas figuras que al buscar proteger esos derechos de todas las personas americanas, pues se ha establecido la no aplicación de la pena de muerte, ¿sí? No la prohíbe, pero pues básicamente sugiere o busca que ya no se aplique, ¿sí? ¿Y por qué se le conoce como Pacto de San José? Porque fue una alianza, sí, primero pues es un instrumento jurídico, obviamente, ¿verdad? Un instrumento jurídico internacional, pero segundo pues es una alianza que se dio entre todos los países de América. Sí creo que hay Estados Unidos, creo que no forma parte, si no estoy mal, y hay otros que tampoco pues forman parte de este pacto, ¿ok? Luego, pues tenemos el protocolo, ¿sí? El protocolo, pues es un instrumento jurídico que no tiene existencia propia, ¿sí? Y que enmienda ciertos aspectos de un tratado principal, ¿sí? Puede referirse a una ampliación de un tratado o bien constituir un reglamento para la operatividad de un tratado entre otros, ¿sí? Hay por ahí, pues, un protocolo bastante famoso también. No sé si alguien lo ha escuchado. El protocolo de Kioto. Sí, es el de Kioto. Yo les voy a poner uno regional, pero vamos a ver. ¿Usted sabe cuál es el protocolo de Kioto? Es un convenio, es un pacto que hicieron entre las naciones industrializadas para Ujú. erradicar la contaminación ambiental. Más o menos me recuerdo. Ok, Que le pagaba a los países que sí tienen
áreas verdes, áreas protegidas, áreas con árboles, según la producción. Según la contaminación que ellos emitían, tienen que pagar cierta cantidad. Correcto. Sí, básicamente pues es un arancel internacional, ¿ok? También tenemos el protocolo de San Salvador, ¿sí? Por si no lo habían escuchado, el protocolo de San Salvador, ¿sí? Es el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? ¿Y por qué nació este protocolo de San Salvador? Sí, este viene a reafirmar, ¿sí? Y viene a ampliar la Convención, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el sentido de que viene a regular una obligación de adoptar ciertas medidas, ¿sí? Para medidas de orden interno como medidas de cooperación entre estados, ¿sí? Especialmente pues en materia económica y técnica. ¿Y esto para qué? Para que el continente americano pues pueda alcanzar un mayor desarrollo económico, ¿sí? Tenemos también un protocolo bastante famoso, ¿sí? Que es el protocolo de La Haya, ¿sí? ¿De dónde viene el protocolo de la Haya? ¿Sí? El protocolo de La Haya viene, pues, del Tratado de Varsovia de 1929, ¿sí? ¿Qué regula este Tratado de Varsovia de 1929? La responsabilidad civil en caso de lesiones y muerte proveniente de incidentes o accidentes de aviación, ¿sí? Pérdidas de mercancía o retraso. Entonces, pues, ese Tratado de Varsovia, como bien vemos esta figura del protocolo, pues sirve para enmendar ciertos aspectos de un tratado principal. En este caso, pues se firma el protocolo de La Haya, ¿sí? Y este viene a suplir y a enmendar ciertas acciones que no se habían contemplado al momento, pues, de celebrar el Tratado de Varsovia. ¿Ok? Si se dan cuenta, como bien lo establece nuestra definición, pues el protocolo no es un tratado como tal, o no es una figura que pueda existir como tal, sino que siempre va a tener que existir, ¿sí? Un tratado, un convenio, para que posteriormente pues exista esta figura del protocolo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, licenciado, todo bien, gracias. Bien. La siguiente, pues, es la declaración, ¿sí? Que la declaración es un instrumento público, escrito, ¿sí? Que se da a conocer a la opinión de la comunidad internacional y en la cual se establecen los lineamientos generales de conducta que los signatarios seguirán ante una situación política internacional. ¿Ok? Mucho ojo con las características de este, ¿sí? Instrumento público, escrito, este sí tiene que ser escrito, el mismo pues se pone, se socializa ante la comunidad internacional. ¿Y cuál es el fin de este instrumento? ¿Sí? Establecer lineamientos de conducta o básicamente pues establecer reglas para que los estados las acepten y puedan regular una conducta. Y de esto de declaraciones hay bastantes. Vamos a ver. Más de alguna tienen que conocer. La Declaración de Derechos Humanos Internacionales. Solo que ese no es el nombre, ¿sí? Está bien, pero se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ok? Sí, cabal, así. También hay Declaración Universal, ¿sí? De los Derechos del Niño, ¿ok? También está la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ¿sí? Pero pues la más famosa o la principal es esa que indicaba el compañero, la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿sí? O cuál es esa Declaración Universal de los Derechos Humanos? Pues es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
¿sí? A través de la resolución 217A, la cual pues se firma el 10 de diciembre en 1948, ¿sí? Esta pues tiene 30 artículos y ¿qué creen que se regula aquí? Después, su contenido son Los derechos del hombre. esos derechos humanos, ¿sí? Que son inviolables, ¿ok? Como por ejemplo, pues el derecho, o pues todos aquellos derechos de primera generación, ¿sí? Como se conoce en el derecho constitucional, ¿sí? Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, ¿sí? Derecho a la libertad, ¿sí? Todos estos derechos humanos que son, pues, inviolables para todas las personas, ¿ok? Vamos viendo cómo las características, ¿sí? Y como les digo, para nosotros, o si yo les pregunto a ustedes, ¿será que la Declaración de Derechos Humanos es un tratado internacional? ¿Qué responderían ustedes? Que sí, Pero, ¿por qué? Si no se llama Tratado Universal de Derechos Humanos. pero como vimos al principio, son las diferentes connotaciones que va a recibir un tratado o un convenio. Este pues, se especifica más que todo a lo que es los derechos humanos, pero una declaración universal y entendemos que es entre todos los estados que van a convenir, firmar esta declaración que, como digo, es uno de los nombres o denominaciones que reciben también los tratados o convenios. Ok, ¿sí? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? El tratado, licenciado, son Ujú. acuerdo de voluntades y la Ok. declaración es una opinión. Mm, no, mire pues, ¿sí? Excelente, Edwin. Y justamente pues hacía ese ejercicio para ver si habíamos entendido. ¿Se recuerdan? Pues yo establecí al inicio de la clase que tratado o convención pues va a ser como la definición genérica, ¿sí? Y usted tiene toda la razón del mundo cuando me dice que un tratado pues es un acuerdo de voluntades, ¿sí? La declaración o sea, y la definición de declaración que usted nos indica pues también está correcta, pero trasladándola, ¿sí? A la figura o a la declaración o definición de declaración para el derecho internacional, pues en ese sentido, ¿sí? Sí, sigue siendo, ¿sí? Un tratado o una convención, pero como yo bien indicaba, estas acepciones o definiciones que vamos viendo poco a poco, pues se les da también, y también son válidas, a esos tratados o esas convenciones que llenan o cumplen ciertos requisitos. Para el caso de la declaración, pues, por eso les decía, ojo con las características, porque pues es un instrumento público, ¿sí? Que tiene que constar por escrito, ¿sí? Y se da a conocer a la opinión de la comunidad internacional, ¿sí? Y aparte, pues, el fin es socializar o establecer reglas de conducta que van a ser aceptadas por todos los estados. ¿Ok? Entonces, como le digo, todos son, o sea, tratado o convención es la definición genérica, ¿sí? Se los traslado a un ejemplo para que me entiendan más fácil. Si yo les digo el mejor equipo de fútbol del mundo, ¿sí? Todos sabemos que pues es el Barcelona, pero pues hay otras, o sea, equipos de fútbol es la definición como tal, ¿ok? Pero, ¿sí? Si algunos pueden decir, no, Real Madrid, no, los rojos, no, los cremas, Misco, infinidad de equipos que hay, ¿sí? Pero que cada uno pues tenga diferente nombre o juegue en diferente país, ¿sí? O se le denomina de diferente forma, no deja de ser un equipo de fútbol, ¿ok? Igual con todas estas figuras que estamos viendo. Si bien es cierto, tienen su propio nombre, ¿sí? No obstante, no dejan de ser tratados internacionales, ¿ok? ¿Estamos claros así? Sí, gracias, licenciado. A ver, Jamie,
Usted es nueva y cómo participa, eso me gusta. Gracias, licenciado. Buenas noches. Entonces, esto quiere decir que estas figuras, son parte de un tratado o convención. Tratado, sí, miren pues, no es que sean parte, ¿sí? Tratado o convención, ya lo definimos, acuerdo de voluntades, y ahí tenemos la Convención de Viena que no lo define. Estos igualmente son tratados, pero como tienen ciertas características en específico, se les conoce o se les puede nombrar como declaración también, ¿ok? Sin embargo, no dejan de ser tratados o dejan de ser convenciones, perdón, ¿ok? No es que sean parte de, sino que son lo mismo, pero al llenar ciertos requisitos, pues se convierten o se les puede llamar de otra forma. Le pongo otro ejemplo para que usted lo pueda entender bien, ¿sí? Todos en esta clase somos seres humanos, ¿sí? Y todos somos guatemaltecos, ¿sí? Tal vez no todos somos guatemaltecos porque la otra vez en el examen había una persona que era nacionalizada, pero bueno, es guatemalteca nacionalizada, naturalizada, ¿sí? Pero usted, al cumplir ciertos requisitos, después se va a convertir en abogada y notaria, y licenciada en ciencias jurídicas y sociales, ¿sí? Entonces ya le van a decir abogada, pero, ¿sí? Usted no va a dejar de ser humano, nunca. Aún así, pues cumple los requisitos, pero se le va o la van a llamar también abogada, ¿sí? Mismo caso para esto. No dejan de ser tratados internacionales, pero como cumplen ciertos requisitos, ¿sí? Se les puede nombrar de otra forma, ¿ok? ¿Entendemos mejor ahora? Entiendo, licenciado. Muchas gracias. Licenciado, yo lo que entendí es de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sí es un conjunto de todo esto que usted nos está diciendo. Y en sí lo que nos está diciendo usted, los tratados tienen varios nombres, o sea, se llaman de cierta manera dependiendo las Correcto. habilidades que tiene cada uno, ¿verdad? Correcto, correcto. Y sin embargo, no dejan de ser tratados, ¿ok? Estamos re bien ahí, ¿sí? La Declaración de Derechos Humanos, pues, pertenece a esta figura del derecho internacional que se reconoce como declaración, ¿sí? Pero que no es más que otra forma de llamar a un tratado, ¿ok? ¿Sí? Si tienen alguna duda o si no lo entienden, hasta que les quede claro, seguimos poniendo ejemplos y seguimos explicando, ¿ok? A ver, Lilia o Lilia, no sé cómo es. Lilia, muy buenas Ah, noches, mucho licenciado. gusto, buenas noches. Eli le Mucho vamos a gusto. decir mejor. Muy bien. Entonces, si el tratado o la convención, entonces llena los mismos requisitos para estar al mismo nivel, como dice que los tratados y convenios están en la misma posición que la Constitución Política de la República de Guatemala. Uy, Tengo entendido, aquí, así es. aquí nos estamos yendo a otro punto. Mire, pues, y no es que todos los tratados o convenios estén al nivel, ¿sí? Aquí tendríamos que hacer un análisis normativo y ver la jerarquía de las leyes, ¿sí? Y la Constitución establece que todos aquellos tratados y convenios en materia de derechos humanos, ¿sí? Estarán Básicamente, pues, ratificados. correcto. Ujú, Y nos así hacen es. pues siempre esa figura, hacen la pirámide de Kelsen, que se los spoileo, cuando yo estoy en una maestría en Derecho Procesal Constitucional, en Derecho Constitucional, y cuando uno llega a la maestría, le explican que la pirámide de Kelsen pues no existe. Kelsen nunca hizo una pirámide. Y es cierto, cuando uno ya se va a los libros y va a verlo, no es así como, el león no es como lo pinta, ¿sí? Y él nunca habló de una pirámide, sino que él tiene una teoría de cómo se da la jerarquización de leyes. Pero, como nosotros todavía vamos en este punto, ¿sí? Y los invito a que nomás cierren, el siguiente año se metan a una, pero, ¿sí? Cuando es en materia de derechos humanos, un tratado o convención ratificado por Guatemala, ¿sí? Podría oponerse al mismo nivel jerárquico de la Constitución o de una norma constitucional, pero solo o solo nos va a servir cuando haya una contravención o haya una disputa entre una norma constitucional y
un tratado o un convenio en materia de derechos humanos, pero, oh sorpresa, normalmente no van a ser contrarias. ¿Por qué? Porque un tratado o una convención pues tiene que observar ciertas reglas, ¿sí? Y ciertos principios generales del derecho, y al final pues van a buscar, ¿sí? La evolución de algo que sea justo. Y y obviamente, por consiguiente, una constitución, ¿sí? Al ser al ser el ordenamiento máximo de un estado, pues obviamente también va a garantizar derechos, ¿sí? Entonces, nunca, pues, los derechos van a estar como en disputa o en pelea, ¿verdad? ¿Sí? Los que se pelean son los abogados que lo interpretan y quieren, pues, ganar su caso, pero, ¿sí? Normativamente o para efectos de interpretación, para la aplicación de algún convenio que sea más favorable, pues podríamos aplicarlo de esta forma. Pero, ¿sí? En este caso, ¿sí? La Declaración Universal de Derechos Humanos, si bien es cierto, no tiene nombre de tratado, pero sí podríamos equipararla o ponerla a ese mismo nivel jerárquico de nuestra Constitución, o bien buscar esa preeminencia o que prevalezca ante nuestra Constitución para pues algún caso en concreto. ¿Ok? Muy bien, Lick. Muchas gracias. Ok, a la orden. Bien, la siguiente figura es el concordato. ¿Qué es el concordato? Es un tratado firmado entre un Estado y el Vaticano, ¿sí? Y ojo a esta, tiene una característica, una particularidad muy sui generis, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es un tratado firmado entre un Estado y otro Estado, jamás va a ser concordato, ¿sí? Únicamente, pues, cuando se firme ese tratado entre un Estado y el Vaticano, pues, va a recibir este nombre. Y eso, pues, viene derivado, ¿sí? De esa características tan sui generis que tiene el Vaticano, ¿sí? ¿Se recuerdan cuando vieron el documento del Estado? Por ahí habían ciertos tipos de estados, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuál era el Vaticano? ¿O qué tipo de Estado era el Vaticano? Vamos a ver, una pregunta ahí para unos 2 puntos extra. No, para un punto extra, porque está fácil. Que ya es considerado como un país, Lick. Sí, pero ¿qué tipo de Estado era? O doctrinariamente, ¿qué tipo de Estado es? Eso se establecía en ese material. Es un estado único en su tipo. Sí, pero recibía otro nombre. Es un Sui estado generis. unitario. Sí, sui generis también es. Sí, sui generis es ¿Es casi un lo estado mismo. reconocido? Sí, también está reconocido. Estado representativo. No, ese no es representativo porque no, no eligen o sus autoridades no lo eligen. ¿Sí? Es un estado unitario, licenciado. Correcto, correcto. Un Estado unitario, ¿sí? Todo el poder está centralizado en un solo grupo, en un solo cuerpo, ¿ok? La próxima clase me dice y le ponemos ahí punto extra, ¿ok? Muchas gracias, licenciado. Bien. Y por último, pues tenemos la carta, ¿sí? ¿Qué es la carta? Es un instrumento multinacional por medio del cual se crea un organismo internacional, ¿ok? Esta, pues, tiene también una definición una característica muy especial, y va a ser esa, la creación, ¿sí? Primero, pues es un instrumento multinacional. Eso quiere decir que tienen que ser más de 2 estados, ¿sí? 2 o más, ¿ok? Por medio del cual, pues, se crea un organismo internacional. Y hay una carta que es como la más famosa y la que estoy seguro que ya escucharon, ¿sí? ¿Cuál es? Vamos a ver, yo lo tengo aquí en la mano, pero vamos a ver. La Carta ¿Cuál de es? las Naciones Unidas. La carta blanca, eso no sé cuál es. Si no estoy mal, o sea, me dice carta blanca, yo pienso
que es como una marca de cerveza. Pero, Carta magna, licenciado. la Carta Magna, no, la Carta Magna es el nombre que se le da a la Constitución normalmente, ¿sí? Y ese nombre De de las Carta, Naciones Unidas, Carta sí, de las correcto, Naciones Unidas. correcto, esa es. La Carta de las Naciones Unidas, pues es el instrumento de este género que es el más famoso, ¿sí? Pero solo déjeme explicarle rápido ese punto de Carta Magna. Carta Magna es el nombre que se le da a la Constitución, ¿sí? Viene derivado de cuando existían las monarquías. ¿Por qué? Porque al ser la ley superior o suprema de un estado, pues en esos tiempos la Carta Magna pues era la carta que emitía pues el rey, ¿sí? Y era de validez obligatoria en todo el reino. De ahí se deriva esta definición de Carta Magna, ¿sí? Pero cuando hablamos de una Carta Magna, nos estamos refiriendo eminentemente a una constitución, a la constitución de un estado, a la constitución política, ¿sí? O a esa ley superior que sin importar el nombre, pues es la ley superior jerárquicamente y que regula la forma del estado, ¿ok? Entonces, pues la carta que nos referíamos, ¿dónde está? Vamos a compartir la pantalla para, ¿sí? ¿La tienen a la vista? Chile. Sí, Sí, licenciado, sí. licenciado. Es Carta de las Naciones Unidas, ¿sí? Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, si se dan cuenta, cumplimos la primera característica. ¿Se recuerdan cuál es? Multinacional, ¿sí? A preservar, ¿sí? A preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos sin deshecho, ¿sí? Y, ¿sí? Aquí están los propósitos de las Naciones Unidas son mantener la paz y la seguridad internacionales. Para la realización de los propósitos consignados en el artículo 1, la organización y sus miembros procederán a un acuerdo con los siguientes principios, ¿sí? Los miembros y esta Carta de las Naciones Unidas, si vemos nuestra definición, pues está aceptada por múltiples naciones y por medio del cual se crea un organismo internacional. ¿Y qué organismo internacional se crea aquí? Pues la Organización de las Naciones Unidas. ¿Ok? La ONU. O la ONU como normalmente se le conoce. ¿Ok? Listo, vimos o vemos pues cómo se va o cada una pues vamos visibilizando los ejemplos y cómo hay instrumentos para todos, ¿sí? Y como les repito, si bien es cierto, tienen otro nombre, pues no dejan de ser tratados, ¿sí? No dejan, recordamos, vamos a ver si puedo poner aquí a la vista la Convención de Viena. ¿Sí? Aquí está. Ya la estaban viendo, ¿verdad? Sí, Lick, pero se Sí se fue o no. veía. Sí, Perdón, licenciado. se me ha olvidado que tenía abierta la... Ahí está. Ahí está. Convención de Viena, ¿sí? Sobre el derecho de los tratados. ¿Se recuerdan? Artículo 1. No, perdón, artículo 2, numeral primero, literal A. Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya consta en un instrumento único o en 2 o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular, ¿sí? Entonces, pues ese es nuestro fundamento para establecer pues que todas las figuras que acabamos de ver pues son tratados, ¿ok? Bien, veamos ahora o continuamos con nuestra... Licenciado, tengo una duda. Dígame, Cuando yo sé resolver sus dudas. Guatemala va a una reunión de esa índole,
para cuando hacen propuestas y transcriben una carta, como está poniendo ahí, que es un instrumento, lo que va a modificar o lo que se quiere para el país, lo tiene que ratificar el Congreso para que tome vigencia. Sí, correcto. Eso lo encuentran en el material número 2. Ahí está el fundamento, en el material de la unidad 2, ¿sí? Está en el drive. Ahí está el fundamento legal, ¿sí? Está bien explicado. Pero, básicamente, todos estos instrumentos internacionales o todos estos tratados, ¿sí? Para que, primero, pues, Guatemala los acepta, ¿sí? Se crean internacionalmente. Guatemala, al pertenecer a la Organización de Naciones Unidas, puede hacer que se cree ahí en las Naciones Unidas. Guatemala pues vota a favor y bravo, qué alegre y todo. Sí, se firma y ese es un gran espectáculo así diplomático. ¿Sí? Pero, si bien es cierto, Guatemala votó a favor, ¿sí? Para que cobre vigencia o para que pase a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico y que sea ley, aquí en Guatemala pues sí tiene que pasar ese proceso de aceptación por parte, ¿sí?, del Congreso de la República. ¿Ok? Bien, avancemos entonces. Ya cuando veamos el procedimiento, pues vamos a ver esta parte así detenidamente. Bien, aparte de los que ya vimos, ¿sí? Que sí, como bien decíamos, tenían otra denominación, pero no dejan de ser tratados, ¿sí? Existen otros documentos, ¿ok? Para fines de este curso, pues, estos documentos son relativamente importantes para la vida internacional, pero estos no alcanzan, estos pues no van a alcanzar para designar un instrumento de la categoría de un tratado, ¿sí? Todos los anteriores que vimos son tratados, ¿sí? Con diferente nombre, pero cumplen todas las características de ser tratado. Ahora, estos que vamos a ver a continuación, sí son de menor categoría, ¿ok? Pero estos nos van a servir, ¿sí? O van a venir a complementar a los tratados, ya sea para su interpretación, para su validez y todo, ahorita vamos a ver, ¿sí? Básicamente, si lo trasladamos al derecho civil, ¿sí? ¿Se recuerdan por ahí derecho civil? Y recordamos esa teoría general de los contratos que establecía que hay contratos principales y contratos accesorios, ¿sí? Si queremos hacer una equiparación de figuras jurídicas, pues tendríamos que establecer que nuestro contrato principal, pues, es el tratado, y el contrato accesorio, pues, va a ser, ¿sí?, estos otros documentos que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Denme 10 minutos, cada 8:30 terminamos. A ver, Darlene, dígame, antes de que sigamos. Licenciado, yo tenía una duda. Dígame. ¿La palabra protocolo es un sinónimo de un tratado o es un Sí. instrumento que complementa un tratado? El protocolo, como bien lo vimos, viene a existir, o sea, sigue siendo un tratado porque es un acuerdo de voluntades entre dos estados o dos sujetos del derecho internacional público, pero su función particular, ¿sí?, es la de venir a ampliar, a enmendar o a corregir un tratado como tal, ¿ok? Pero de igual forma sigue siendo un tratado. Digamos que es un tratado que viene a ayudar a que uno pues se amplíe más o lo podamos entender mejor, ¿ok? Pero un protocolo no puede existir, ¿sí? No vamos a encontrar el protocolo de tal cosa porque se necesita de un tratado previo, ¿sí? Esa era la característica fundamental del protocolo. Pero sigue siendo un tratado. Gracias. ¿Ok? A la orden. Bien, ¿y qué documentos son estos? Vamos a encontrar primero el proceso verbal, ¿sí? El proceso verbal, pues son especies de actas que registran el contenido de las negociaciones de un tratado, ¿sí?
son muy útiles para conocer el verdadero alcance y significado de un tratado, ¿sí? ¿Qué es esto del proceso verbal? Antes de firmar un tratado, o sea, no crean que firmar un tratado es, bueno, a un Estado se le ocurrió una idea, quiere regular algo y pues nos vamos a, ¿cómo sea? Supongamos esto, viene un Estado, se le ocurrió una gran idea, lo propone ante la Organización de las Naciones Unidas y ya todos lo firmamos, ¿sí? Y qué alegre, creamos una ley, ¿sí? Parecido o como si fuera el Congreso de la República. Así que de la nada, pues les interesa crear una ley y rapidito sale. No, ¿sí? En este ejercicio o en esta comunidad internacional, pues estos procesos son un tanto largos, conllevan negociaciones, ¿sí? A veces ustedes se preguntarán qué hace aquí en Guatemala el presidente de Chile, o el presidente no sé qué, de cualquier estado, que o sea, tal vez y queda lejísimos, o tal vez ni nos llevamos, o no sé. Pero pues todo eso es un proceso bastante largo, ¿sí? Son procesos que pues duran bastantes años, y al final pues igual y terminan durando bastantes años porque todos los estados, pues, o la mayoría de estados, pues, tendrían que ratificarlos y tendrían que aceptarlos y tomarlos como válidos. Entonces, durante todo ese proceso, ¿sí? O todas, obviamente, pues, se van dando reuniones entre los estados y en todas esas reuniones, pues, se van levantando actas, ¿sí? Y esas actas que se registran o que registran el contenido de las negociaciones para un tratado, pues, es lo que se le conoce como proceso verbal. ¿Ok? También tenemos, ¿sí? Gaby, Hola, Lick. Es decir, el proceso verbal sí va por escrito. Es una especie como de minuta, equivalente a una minuta en una reunión de trabajo. sí, sí, es como un acta. Ok, pero sí va por En, escrito, ¿verdad? en una sociedad anónima, ¿sí? Llevamos actas de asamblea cuando se reúnen todos los socios. Aquí cuando están negociando un tratado o negociaciones para la suscripción de un tratado, pues a esas actas se les conoce como proceso verbal. ¿Ok? Pero sí va por escrito, ¿verdad? Sí, va por escrito. Es contradictorio, ¿verdad? Porque dice proceso verbal. Sí, por eso. Licenciado, yo lo entiendo que es para que quede, o sea, registro de lo que se habló. Exactamente. Exactamente. Puede hacer que de ahí provenga su nombre. ¿Ok? Bien. La siguiente, pues, es el cambio de notas. ¿Qué es el cambio de notas? Es la correspondencia que se intercambian las altas partes entre sí. Versan sobre cuestiones administrativas y en esta forma, pues, se comunica la ratificación de un tratado. ¿Sí? Ya terminó la negociación de nuestro tratado. Y vienen los estados siempre, normalmente y es que eso pues ya lo vemos en Derecho Internacional Público 2, pero básicamente la mayoría de tratados son impuestos por potencias, ¿sí? No crean que Guatemala va a llevar un tratado o va a proponer algo y se va a hacer, no. Las potencias que han dirigido el mundo y que se han peleado en las dos guerras mundiales, o por las que ha iniciado las guerras mundiales, son las que pues, llevan el control de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es el cambio de notas? ¿Sí? Un cambio de notas podría ser, pues esa nota, ese mensaje que le mande, ¿qué les digo? El Reino Unido, Inglaterra o Francia a Guatemala, ¿sí? Para que, pues, básicamente le piquen o se apuren a ratificar un tratado, que a ellos les conviene que se ratifique. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien? Comparándolo, digamos, sería como un telegrama o algo así. Algo sin valor o como una nota, como una Es, notificación. es una, es que depende quién la emita, pero básicamente pues es una nota diplomática, la cual un estado, ¿sí? Le manda a otro cuando pues ya se ha suscrito, ¿sí? Ya se ha suscrito un tratado y lo que se busca es que se ratifique, ¿sí? O bien podría ser, ¿qué les digo? Una nota diplomática, que no precisamente tiene que ser un telegrama, sino que es una nota. Estos pues vienen por escrito, obviamente, pero una nota que mande la Organización de las Naciones Unidas
a todos los países que votaron a favor para la suscripción de un tratado, para que pues ahora ya lo votaron, ya existe, ahora ratifiquenlo en sus países. ¿Ok? Tenemos también pues el compromiso arbitral. ¿Qué es el compromiso arbitral? Es un instrumento que expresa el acuerdo de voluntades firmado por dos estados que han decidido someter un asunto a arbitraje o a la Corte Internacional de Justicia, ¿sí? Se acuerda pues en este compromiso arbitral respetar el resultado y se fijan bases y poderes al árbitro, ¿sí? Por si no lo sabían, pues Guatemala está en un proceso de arbitraje internacional, ¿sí? ¿sí? Y por eso pues tuvimos un referéndum para someter ante la Corte Internacional de Justicia que va a pasar con Belice, ¿sí? Entonces, pues, no se firmó como tal un compromiso sobre arbitraje, sino que se firmó un compromiso arbitral para, ¿sí? Comprometer a Guatemala y a Belice a que por fin ese conflicto, pues, que ha existido para establecer la frontera y los límites entre ambos estados, pues, sea resuelto por la Corte Internacional de Justicia. ¿Ok? Si no estoy mal, hay un compromiso arbitral que se dio entre Suiza y... vamos a ver. Lo voy a buscar aquí. Sí, hay uno entre Suiza y Suecia, ¿sí? Para regular cuestiones de comercio, ¿sí? Y ahí lo que se buscaba era que, o lo que se busca es ese acuerdo entre dos países para que un árbitro conozca y arregle, ¿sí? O se someta a consideración de un árbitro internacional la resolución de un conflicto, ¿sí? Guatemala, como Belice, también pasaron en un proceso de arbitraje, pero no se logró, y al final, pues, ahora ya se trasladó a la Corte Internacional de Justicia, ¿ok? A ver, Eli, o Lilia. Sí, licenciado, y acá no tomaría en cuenta también, bueno, si ya están en ese procedimiento o ya va avanzado, ¿verdad? No realizar, depende de la consulta popular del pueblo. ¿Cómo así? Me Mire, pues, recuerdo que no, dijeron que iban a realizar. es que a los estados solo les preguntaron, miren, sometemos este conflicto para que lo solucione la Corte Internacional de Justicia, sí o no. Y eso era lo que preguntaban hace algunos años. Entonces, en los dos países ganó el sí. Y eso lo que, generó fue pues que ahora se traslade a la Corte Internacional y ese caso está pendiente, ¿sí? Está vigente por ahí. O sea que sí tomaron en cuenta nuestra consulta popular. Sí. Sí. Como le digo, se llevó en ambos países. Si siguen conmigo para Derecho Internacional Público 2, ahí desarrollamos toda esa parte del conflicto Guatemala-Belice, desde cómo inició, que prácticamente inició en Guatemala cediéndole al Reino Unido desde ese tiempo, pues una parte o una franja de terreno para que pues entrenaran unos soldados de ellos, ¿sí? Y como poco a poco pues se fueron apropiando, hasta pues quedarse con esa parte, ¿ok? Bien, por el otro lado tenemos el armisticio, ¿sí? De seguro esto lo han escuchado en algún momento. ¿Y qué es el armisticio? Es un acuerdo de voluntades que necesita de una manifestación solemne de voluntad posterior y que pone fin a las hostilidades entre dos estados en guerra. Por ahí, hace años hubo un armisticio entre Irán y Irak, ¿sí? Y entre Estados Unidos y... se me fue el nombre de esto ahorita. Era Estados Unidos y era un grupo armado internacional. ISIS, ¿sí? ¿no? Y la ISIS, correcto. ¿Sí? Entonces, pues ese armisticio lo que busca es
ponerle fin a todos esos ataques, ¿sí? Las hostilidades, ¿qué son las hostilidades? Son esos ataques que se van dando, ¿sí? Un ejemplo de hostilidades puede ser, creo que Rusia hace poco bombardeó Ucrania nuevamente con drones, ¿sí? Esas son hostilidades, están atacando, ¿ok? A ver, Gaby, ¿era para eso de ISIS, no? ¿No tiene alguna duda? No, era justo sobre Ucrania y Rusia. Digamos, cuando dos países entran en guerra y quieren ponerle fin, escuché que ya Putin sí menciona que si quiere la paz, etcétera, etcétera. Entonces, se debe plasmar con un armisticio Sí, o hay... el primer paso podría ser, ¿sí? ¿Se recuerdan el tratado que mirábamos que se llamaba cartel? ¿Sí? Un cartel lo podrían firmar, ¿se recuerdan? El ejército de Rusia y el de Ucrania, ¿sí? No la parte diplomática, ¿sí? Ahora el armisticio ya podría ser ese documento o ese primer paso que firme Putin y Zelensky, ¿ok? Pero digamos, a diferencia Y de... realmente no le pone fin a la guerra, pero lo que le pone fin es a esos ataques, a esas hostilidades entre dos estados que están en guerra, ¿ok? Una tregua. Y digamos, No, tregua es para cesar ataques, pero es momentáneo. El armisticio ya es como, bueno, ya vamos a empezar a negociar la paz, ¿sí? Dejémonos de estar atacando, ¿ok? pero Va un digamos, poco más allá de la tregua. Ajá, el dígame. cartel, la diferencia del armisticio, entiendo que el cartel es para que vayan a recoger heridos y muertos, es como lo que estaban haciendo de alto al fuego con Israel y Correcto, Hamas, o no sé y qué, amas. ajá, y Y que ese es el primer paraban la paso guerra. cuando ya van a empezar las negociaciones, ¿sí? Ah, Digamos que primero podría firmarse un cartel y después ya va el armisticio. gracias, Lick. Y lo último sería un acuerdo de paz, ¿ok? Excelente, gracias. Bien, avancemos entonces, ya nos pasamos 4 minutos, denme 2 más. Estatuto, ¿qué es el estatuto? Un instrumento que contiene generalmente un reglamento o procedimiento, ¿sí? Estatutos hay un montón. Está el Estatuto de Viena, el Estatuto de Ginebra, pero pues son documentos complementarios que van a reglamentar o van a crear un procedimiento para aplicar pues algún tratado, ¿sí? El memorándum de entendimiento es un tratado sobre cuestiones comerciales. Aquí eminentemente pues tiene que ser sobre cuestiones comerciales. ¿Qué ejemplo podríamos poner? Digamos que por ahí Trump andaba a atacar a México, ya atacó Canadá con lo de los aranceles, ¿sí? Que quita, que pone, que aquí, que allá, pero para ya formalizarlo, digamos que ya no le va a subir o ya no va a establecer ese 25%, Trump y Sheinbaum de México podrían celebrar un memorándum de entendimiento, ¿sí? Donde quede plasmado que no se va a aplicar esos aranceles del 25% a los productos de importación, ¿ok? Y por último, pues tenemos las bases de entendimiento, ¿sí? ¿Qué son las bases de entendimiento? Es el instrumento en el cual se establecen los puntos que deberán desarrollarse en negociaciones posteriores que culminarán finalmente en un tratado, ¿sí? Las bases de entendimiento podríamos establecerlas como, pues, empezamos a negociar un tratado, ¿sí? Ya llegamos varios estados a ciertos acuerdos o ya logramos avanzar en ciertas negociaciones, entonces firmamos esas bases de entendimiento para que de ahí en adelante pues solo se vayan desarrollando y logremos finalmente pues culminar, ¿sí? Estas bases de entendimiento en un tratado. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Bien, Todo si no, bien, licenciado, si no hay muchas ninguna gracias. duda, pues aquí nos quedamos y nos vemos primero Dios el día martes, ¿sí? El día martes, repito, los que tienen examen extemporáneo va a ser en el salón de clases, ¿sí? Nos vemos por allá.